Como lo prometido es deuda, ahora continuamos con el último tema del día. La cadena de valor de la edición de libros. ¿Cómo cazar a un editor? Invitamos al doctor Bernardo Jaramillo, quien será el moderador de este panel. El doctor Bernardo tiene una larga trayectoria en temas relacionados con la investigación sobre la industria del libro en América Latina. Actualmente es asesor de la Cámara Colombiana del Libro. Entre 2012 y 2017 fue subdirector técnico y subdirector de producción y circulación del libro del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC UNESCO. También invitamos a pasar al doctor Juan David Correa, director literario del Grupo Planeta y quien desde muy temprano comenzó a trabajar como periodista cultural en el diario El Espectador de Bogotá, tras graduarse como literario de la Universidad de los Andes. Además de periodista, ha sido corresponsal en París, Francia, siendo columnista del mismo diario durante más de 10 años. Ha trabajado como gestor cultural en Funda Lectura, la Biblioteca Nacional de Colombia, y se desempeñó como director cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, desde la Cámara Colombiana del Libro. Fue director 2014-2018 y editor en los años 2005 y 2009 de la revista cultural Arcadia. Además, ha publicado varios libros, entre los que se cuentan las novelas Todo pasa pronto y Casi nunca es tarde, y la memoria literaria El barrio y el silencio, todas reeditadas por Laguna Libros. También invitamos a pasar a Diana Ayarza, cofundadora de la plataforma de autopublicación autoreseditores.com desde 2011 y quien ha trabajado por más de 15 años en la editorial Magisterio como líder de proyectos digitales. Y para finalizar el panel, invitamos a Juliet Jiménez, más conocida como Tiffany. Esta joven colombiana comenzó a compartir sus historias en la plataforma Wattpad en 2017. Hoy cuenta con más de 16.000 seguidores y 20 novelas publicadas online, 2 de las cuales ya superan el 1.000.000 de lecturas. Ganó los premios Watis en 2019 y 2021, además de contar con la insignia Estrella Wattpad en sus 2 perfiles. Forma parte del programa de historias pagadas de esta comunidad, con 3 de sus obras. Le cedo la palabra a nuestro moderador. Buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí. A ver, esta mesa creo que va a estar este panel va a estar bastante divertido. Creo que la selección de las personas que van a hablar del tema de A la casa de un editor fue muy apropiada, porque aquí tenemos mucha diversidad frente a lo que está pasando en el mundo del libro. Un representante de una empresa editorial, la más importante en el mercado hispanohablante, pero que también ha incursionado como editor en lo independiente. Diana, que viene de trabajar en una editorial familiar, pero además su emprendimiento en el negocio de la autopublicación, del que vamos a hablar mucho, y Juliet, que es una autora que está explorando con las nuevas tecnologías a través de Wattpad, haciendo sus publicaciones con modelos de negocio muy distintos a los demás. Yo quiero arrancar esta charla diciendo, sí, mira, de verdad que hay una especie de explosión bibliográfica en el mundo. Y si pensamos en Colombia, pues es igual. En Colombia, hacia los comienzos de este siglo, se registraban alrededor de 6.000 títulos al año en la agencia ISBN. En los 4 últimos años el registro es casi en promedio 20 y pico mil, 21, 22.000 títulos al año. Ahorita consultaba en las estadísticas de la Dirección de Derechos de Autor. Miren, por ejemplo, en el año 2021 se registraron 91.000 obras y en el 2020 104.000. Fíjense que de ellas literarias son alrededor de 42.000. Poco menos de la mitad de esas obras son obras literarias. Pero lo más interesante, y creo que da para que empecemos a hablar, es que la mayor parte de esas obras que se registraron están sin editar. Les pongo el caso de las obras registradas en el año 2021, 42.000, solo 1.000, poco menos de 1.000 editadas. Es decir, hay 41.000 obras a la casa de un editor. Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar de eso un poquito?
¿De verdad hay explosión bibliográfica? ¿Qué está pasando? ¿O es el multiformato? No sé. Yo les cedo la palabra para que hablen de ello. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, buenos días. Yo soy Diana Yarza de autoreseditores.com. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me gustaría, discúlpame, conocerlos a punta de pregunta. Me gustaría saber quiénes aquí son autores. Si pueden levantar la mano, por favor. ¿Y quiénes son editores? ¿Y el resto qué son? Seres humanos. Seres humanos existiendo, que leen. ¿Lectores? Lectores, digamos, exclusivamente lectores. Ok. Hay bastantes autores, veo yo, y veo varios editores. Bueno, yo les quiero contar, autoreseditores.com es una plataforma que creamos en el 2011 y que surge de la necesidad de atender el espacio de algunos autores que no han podido publicar. Yo empecé a trabajar en la editorial Magisterio, con la editorial de mis padres. Es una editorial tradicional que publica exclusivamente a profesores. Allí llegaban muchos profesores todo el tiempo diciéndonos, por favor, publíquenos, nos traían la USB, nos traían el CD, el manuscrito, y desafortunadamente, ahorita vamos a profundizar, no se pueden publicar todas las obras por varios motivos. Principalmente, digamos que las editoriales tienen sus intereses y también tienen unos planes económicos, ¿no? Que tienen que cumplir, y unos planes también de acuerdo a su línea. En nuestro caso somos nicho completamente de educación. Entonces ahí, junto con Marcio, que vive en Brasil, es un brasilero, me dijo, pero Diana, en Brasil hay una plataforma que permite la autopublicación. ¿Ustedes por qué no hacen eso acá? Y yo, no, pues porque hacer una página web es un camello, imagínate hacer una página de autopublicación. Y él me dijo, no, fresca, unámonos, él es ingeniero de sistemas, unámonos, hagamos la página web y unimos las fuerzas. Tú tienes los autores, a ti te están llegando los autores, yo hago la plataforma y permitimos que los autores que no tienen ese espacio empiecen a autopublicarse. Y ahí surge, digamos, Autores Editores. Juan David, ¿tú cómo ves la cosa? Dale. Lo que pasa es que después del saludo, la pregunta exactamente es... Estamos en la verdadera, hay una explosión bibliográfica. Sí, sí. Los demasiados libros, todas estas cosas. Sí, hay una explosión bibliográfica, sin duda alguna. Se están produciendo más libros que nunca antes en la historia. El libro, en el año 2021 en España, por ejemplo, Planeta vendió libros como nunca antes en su historia. Fue el año de mayor venta de libros. Evidentemente eso obedece a un momento complejo que hemos vivido, que es la pandemia, por supuesto, en donde la gente, al verse completamente encerrada y quizás transitar los 2 o 3 primeros meses de agotamiento entre pantallas de computador de trabajo y pantallas de televisión de series, empezó a descubrir los libros, y en ese sentido 2020 no fue un año tan catastrófico como se esperaba para las editoriales. Hubo una franca recuperación en el segundo semestre, se empezaron a reproducir otra vez los planes editoriales, se vendió mucho fondo, que era lo que hablábamos ahora antes de entrar aquí, y evidentemente eso ha hecho que crezca la oferta por parte de la gente que escribe hacia las editoriales. Pero yo también creo que hay un fenómeno sociológico del cual hace parte Juliet y toda su generación, y es que evidentemente nosotros, los que somos mayores y no crecimos, digamos, no vinimos al mundo digitalizado, sino que tuvimos que aprender a digitalizarnos. Yo creo que esa generación de todas maneras está transformando un montón de cosas. Una de ellas es la comunicación a través de la cultura escrita. Nosotros, cuando éramos niños o jóvenes, pues nos llamábamos por teléfono, a veces escribíamos cartas cuando nos íbamos a otro país. Hoy la gente se comunica a través de la palabra todo el tiempo.
escribe todo el tiempo, en sus redes está escribiendo, incluso cuando canta canciones encima pone letreros. Es decir, hay una cultura de lo escrito en toda esta generación que está empujando el libro hacia otras formas de entenderse. Nos lo contaba Julieta ahora, que lo va a hacer a continuación. No le voy a quitar ni mucho menos la palabra porque ella es la que sabe de esto, pero a mí me sorprende las cosas que ella estaba contándonos antes de entrar aquí sobre cómo ellos publican sus libros y cómo los venden, que creo que es una cosa interesantísima, es una cosa que va a transformar sin duda nuestra manera de acercarnos a los libros y que de alguna forma, y con eso termino, nos devuelve a el principio de los tiempos de la edad moderna de cómo se comercializaban los libros. Ustedes saben que los libros empezaron a comercializarse, no a existir, a comercializarse de manera por entregas. En los diarios los libros aparecían por entregas, El Conde de Montecristo apareció por entregas. Hoy esas nuevas formas se están volviendo. Entonces yo dejaría ahí como en punta varios temas que creo que pueden ser materia de discusión, pero sin duda la respuesta es sí. Nosotros, en nuestro caso, el crecimiento de los últimos 3 años ha sido alrededor, en producción de libros, de más o menos 35%. Yo, antes de darte la palabra. Hola. Hola, sí. Hay una cosa que es una realidad en estos años. Hola. Volumen Hola. para Bernardo. Que una realidad que no está relacionada con la pandemia propiamente dicha, creo que todo este siglo lo hemos vivido, la caída en las barreras de entrada al negocio del libro. Hacer un libro hoy es indudablemente más fácil, la tecnología ha facilitado todo. Y creo que yo interpretaría que buena parte de la explosión bibliográfica está relacionada con eso, ¿cierto? Con los cambios tecnológicos. Y sí, creo que lo que está pasando en ese mundo de las plataformas digitales es muy interesante y de verdad cuéntanos un poquito sobre ello. Buenos días. Sí. Sí ha habido realmente una explosión en cuanto a los escritores, porque hace algunos años se tenía la creencia de que escribir era para personas ya estudiadas, personas mayores, personas que tenían una trayectoria educativa para escribir, ¿sí? En cambio ahora con plataformas como Wattpad es una plataforma que te manda el mensaje de cualquiera puede escribir y cualquiera puede publicar. Entonces este tipo de plataformas acercan a las personas tanto a la lectura como a la escritura, porque en cuanto a los lectores creo que tienen un acercamiento más natural cuando buscan ellos el tipo de historia que quieren leer, y ese tipo de historias las encuentran en este tipo de plataformas que no son, digamos, que no han pasado por un proceso editorial, ¿sí? Entonces, aparte de la facilidad con la que se accede como a escribir como a leer, está el hecho de que es gratuito. Entonces, el gran nicho de Wattpad, el gran público objetivo, son los jóvenes de 13 a 18 años. En ese momento, en esa edad, nosotros estamos explorando qué tipo de literatura nos gusta. Entonces, lo encontramos gratuito, lo encontramos fácil, accesible, y al mismo tiempo mucha gente se anima a escribir, porque por lo mismo de que todo el mundo sabe que cualquier escritor de Wattpad no es un escritor profesional, sino un escritor amateur que decidió compartir su trabajo. Entonces, es por eso, por la facilidad de acceder a este tipo de plataformas. Vale. Mira, perdón, hablemos un poco de lo comercial, de la edición comercial, porque muchos de los autores en busca de editor están buscando un editor que comercialice su libro, que lo distribuya, lo ponga en el mercado. ¿Qué hace que un editor comercial, y todos pueden hablar sobre ello, atrape un texto, lo adopte y decida llevarlo al mercado? ¿Cuáles son como los factores clave ahí, Juan David? Pues yo creo que cada editor de alguna manera también ve el asunto desde su propia mirada. Yo no creo que haya una fórmula para decir el editor tiene que hacer esto. Evidentemente llegar a un grupo grande requiere una serie de estrategias, me parece, por parte de los escritores, que evidentemente no son sencillas, porque
además de una red de contactos, también me parece a mí que la diferencia con plataformas como Wattpad o las plataformas de autopublicación requiere que el texto tenga un trabajo previo, un trabajo que no solo es el trabajo de escritura, sino el trabajo de edición, reescritura, corrección. Es decir, si ustedes mañana mandan un libro porque tienen un amigo que conoce un editor en Planeta, en Random House, en el Fondo de Cultura Económica, en donde quieran, y el libro viene plagado de errores en su primera página, la sintaxis es incomprensible, pues evidentemente nadie va a pasar de la primera página. Entonces yo creo que tiene que haber estrategias, primero para presentar ese texto, y segundo, evidentemente los editores somos personas que nos preguntamos por lo que está pasando en el mundo, y a partir de esas preguntas construimos catálogos. Estamos viviendo un tiempo de segmentación absoluta, estamos viviendo un tiempo en donde los mercados, piensen que hace 5 o 6 años los mercados eran lo que llaman en economía los paretos, 2 paretos, es decir, grandes superficies y 2 grandes cadenas de librerías en Colombia. Hoy los paretos se han transformado muchísimo, ya el 30% del mercado está en manos de los libreros independientes. Eso quiere decir que nosotros, como editores grandes, tenemos que empezar a producir libros para esos mercados que son mercados de nicho. Entonces estamos buscando libros para mercados grandes, libros masivos, pero también estamos buscando libros que de alguna forma no son tan rentables como esos otros, pero nos dan un lugar y un prestigio en esos otros sitios que también importan. Entonces yo creo que estamos en un momento muy rico y muy interesante de la historia de la edición en el mundo. Yo creo que es muy estimulante que hoy editoriales como las que yo represento se hayan planteado un crecimiento en su producción, en adoptar muchos más autores, pensando en que el mundo cada vez es mucho más diverso y mucho más complejo, y la gente no quiere todo lo mismo, la gente quiere identificarse con fenómenos distintos. Eso es lo que ha ocurrido con Wattpad. Con Wattpad, que era un fenómeno estrictamente de las redes, las editoriales ya empezaron a contratar escritores de Wattpad. ¿Qué pasa cuando se contratan las escritoras de Wattpad? Pues se hace un proceso editorial como el que se hace tradicionalmente con cualquier otro autor, y eso de alguna manera pues le sube la calidad de los libros. Entonces un editor al final es alguien que está haciendo, yo lo acabo de hacer con Juliet, que está haciendo preguntas todo el tiempo, que tiene una curiosidad inmensa por el mundo, y que además me parece a mí, y eso sí creo que es una condición sine qua non, y con eso termino, es alguien que permanentemente está leyendo. El editor no puede ser una persona que está cazando tendencias, no es un publicista, no es eso, es un lector que desde su capacidad de lectura le pregunta cosas al mundo, y con base en esas preguntas arma unos catálogos y busca ahí sí, en la diversidad que puede representar este grupo de 200 personas, qué cosas interesantes hay ahí, quiénes pueden darme o darle a la editorial cosas que yo necesite para de alguna manera alumbrar esos mercados a los que me estoy dirigiendo. Vale, Juan. Diana, me gustaría que hablaras no desde la perspectiva de autores editores, sino de la otra cooperativa. ¿Por qué? Porque es un perfil muy distinto al de una edición comercial como la de Planeta, tienen otro tipo de, atienden otro mercado. ¿Cómo ves eso de cómo escogen ustedes, qué los hace adoptar un libro para llevarlo al mercado que ustedes tienen, que es un nicho muy particular? Pues el principal filtro que nosotros hacemos, siendo la editorial Magisterio, pues evidentemente son libros de educación y pedagogía. Pero también es un proceso muy similar al que tú estás contando. Nos llegan muchos libros, y esos libros no están, pueden tener potencial, pero para que sean, digamos, por lo menos tenidos en cuenta para el comité editorial, tienen que tener como un mínimo de calidad, tienen que estar terminados, porque sorprendentemente hay unos que llegan y le dicen: aquí te mando la mitad y te mando el resto en un año, como que si tuviera uno todo el año para esperar leerse un pedacito y luego leerse el otro. Entonces, desde nuestro punto de vista es selección a través del nicho, educación y pedagogía. ¿Cómo es ese tema de...? ¿Hay alguna curaduría en Wattpad o eso es uno adopta, tú vas a Wattpad y publicas simplemente, o hay alguna curaduría allí que puede rechazar algún manuscrito o alguna cosa por el estilo? No.
Wattpad no tiene un filtro para que uno publique, no. O sea, cualquier persona con un correo electrónico y con un nombre de usuario puede entrar, publicar nueva obra y empezar. La normativa sí tiene, la plataforma sí tiene su normativa y si la incumples te borran la historia, pues por ese lado sí. Pero que cualquiera puede llegar a publicar, cualquiera puede. Perdóname, ¿no tiene edad? O sea, cualquiera puede publicar en Wattpad. Mayores de 13 años. O sea, la plataforma está destinada a mayores de 13 años. Para los programas como el programa de pago o el programa de estrellas, ese tipo de programas sí llegan directamente por invitación de Wattpad. O sea, uno no puede ir, por el momento para el lado hispano, uno no puede ir a postular, sino directamente Wattpad te contacta y te ofrece, te dice si quieres participar o no. Entonces, para esa parte, digamos, la parte que comercia dentro de la plataforma de Wattpad, la parte que se comercializa, para esa parte sí está el filtro, y el filtro ya es directamente con las personas de Wattpad. Pero de resto, cualquier persona puede llegar y publicar. Y yo quiero volver donde Diana a preguntarle algo, ya con autores editores. ¿Qué hace que autores editores o cualquiera de los, es que ya hay muchos sellos ofreciendo servicios editoriales para autopublicación, pero en muchos de esos casos tú podrías optar por asumir riesgo parcial de editor? Vamos 50-50 en el libro, ese tipo de cosas. ¿Ocurre en tu negocio o no? No, les aclaro, nosotros somos una plataforma de autopublicación, no somos un sello editorial. Entonces, ustedes son los autores, editores de su propia obra. Aunque tenemos también casos de editoriales que han visto que la plataforma tiene tanta versatilidad al publicar y es tan fácil de publicar, porque imprimimos en Argentina, en México, en España, esa locura que vivíamos hace 15, 20 años de traer los libros en barco realmente, de estar transportando, importando el libro desde España y que era la única posibilidad, pues está ocurriendo a través de autores editores. Entonces nosotros no somos un sello editorial, somos una plataforma de autopublicación y allí digamos que es muy sencillo, eso no... Simplemente los que están aquí, los que son autores en este momento y quieren publicar su obra, llegan a la casa, convierten su archivo en una versión libro y los invito a que lo impriman, porque eso empieza a convertir y a transformar y a entender el proceso, que es también muy interesante porque ha sido de un nicho y de un mundo tan cerrado, que es el mundo de los editores y de las editoriales. Conocer cómo se saca un libro es súper interesante. Es que uno se da cuenta que hay desconocimiento en todo sentido, desde la escritura hasta cómo obtener el ISBN, los derechos de autor, la diagramación. ¿Qué es eso de la diagramación? Hay gente que me dice, listo, ya lo transformé y lo convertí en un libro. No es eso. No se puede convertir un libro que de repente tienes tú en tu computador y decir, listo, lo puse ya en 14×21, ya se convirtió en libro. No, no es así. Hay que hacerle toda una estructura y es genial que estas plataformas como Wattpad, como autoreseditores.com, abran y democraticen un poco el acceso a esa información y el acceso a esa publicación. Eso me parece genial y creo que estamos en un momento mágico y que hay que aprovechar. Ya es el autor que elija y diga, bueno, me voy por el camino de la editorial y voy a insistir como sea, o voy a empezar por el camino de la autopublicación y tal vez un editor lo vea, lo case y le diga, venga, usted le está yendo muy bien, véngase conmigo, y mirará él si lo acepta o no. ¿Tú has tenido experiencia con servicios editoriales y arriesgar parte como editor? Sí, digamos que ¿Y cómo ves eso? ¿Qué lleva a que tú le apuestes a un libro, de pronto como editor independiente, y asumo el riesgo con el autor para ver cómo nos va en el mercado con ese libro? Pues yo tengo una mirada, esto es personal, no es ni mucho menos una posición ni corporativa, yo tengo una mirada sobre eso que es quizás un poco ortodoxa. Yo creo que una cosa es la autopublicación y otra cosa es la edición, y además no satanizo ni una cosa ni idealizo la otra. ¿Pero por qué digo esto? Porque en las editoriales grandes también hay unas unidades de negocios especiales en las cuales uno puede pagar por autopublicar sus libros. En general no se usan los sellos que usamos los editores, sino se usan otros sellos para autopublicación. Existen otros sellos, por ejemplo, Ediciones del Bronce es un sello que tiene Planeta para personas que pagan
la autopublicación. En el caso de Planeta, por ejemplo, sí que es una condición sine qua non en el cobro, una corrección ortotipográfica, una corrección de estilo, es decir, no imprimimos libros ni subimos libros sin que tengan las mínimas condiciones necesarias, si se quiere, para presentarse en el catálogo que se ofrece como negocio especial. En el caso de los editores, yo he sido bastante ortodoxo, por eso usé la palabra, en que nosotros no podemos traspasar esa línea. Imagínense si de ese lado hay 42.000 textos literarios, es decir, un mercado interesantísimo para Diana y para Wattpad, un mercado absolutamente interesante, pero imagínense si yo como editor me arrogo el derecho de empezar a hacer negocios y a capturar dentro de esos 42.000 libros autores para publicarlos en sellos literarios y de alguna manera pues distorsionar todo lo que sería la edición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Evidentemente estamos entrando a Wattpad, es un nuevo fenómeno. Wattpad como marca ya está asociada a los libros, en Random House y en Planeta por lo menos, es decir, hay autoras publicadas o autopublicadas en Wattpad que ya dieron el salto, y evidentemente lo hacemos porque sus ventas están siendo superlativas en las redes, porque están aquí el fin de semana, le preguntaba a Juliet, hubo dos autoras, Angie Ocampo y Flor Salvador, las dos provenientes del mundo de Wattpad. Flor Salvador con su novela Boulevard, no sé cuántas copias ha vendido, un montón, empezó en Wattpad, después pasó a Sin Fronteras, una editorial más pequeña, después la compró Random House. Entonces imagínense cómo todo esto va creciendo, partiendo de una persona como Juliet, que está en su casa, escribe un libro, lo sube y termina en todo esto. Entonces, evidentemente sí que estamos buscando tendencias, estamos leyendo libros autopublicados para pensar desde ahí si podemos apostar nosotros como editores y tomamos riesgos. Evidentemente, en la inmensidad de los números que acaba de presentar Bernardo, pues todo es insuficiente, es decir, ninguna editorial comercial puede hacer más de, les puedo poner un ejemplo, un país como España debe producir unas 2.000 novedades al año, 1.500 novedades al año, un país como Colombia produce más o menos unas 300 novedades al año, 300 novedades locales. Diana me acaba de decir, ¿cuántos libros haces? Le pregunté a Diana, 2.000. Entonces, las cifras, digamos, el universo de los registros son 42.000, el de la publicación probablemente puede ser la mitad, la autopublicación, y el de las plataformas más pequeñas como la de Diana ya va en 2.000, o sea, esto va en franco crecimiento y nuestra capacidad de absorción evidentemente cada vez es menor, porque pues uno no puede absorber más de 5, 6, 8, 10 autoras de Wattpad en un año. ¿A dónde van los que sobran? Pues a seguir autopublicando, a seguir de alguna manera una nueva forma de comercio de los libros, que es lo que me parece más interesante y lo que nos va a transformar de alguna manera a todos como sociedad letrada. Pero ahí yo te digo algo, yo quiero que el tema de la autopublicación no lo veamos como el baile de los que sobran. Entonces ahí estamos los que no nos aceptaron, los que estamos frustrados, los que no, digamos que hemos visto que la autopublicación es una opción también de calidad y es una opción en la que los autores van a poderse publicar sin la necesidad ni la ayuda de una editorial. Digamos que esa descentralización es absolutamente necesaria, es absolutamente necesario, y es más, hemos visto que hay autores que venden mucho, que están autopublicados, que no se quieren ir a editoriales, los llaman de las editoriales y dicen, venga, véngase conmigo, dicen, pero ¿para qué? Si yo estoy con mis derechos, si yo estoy divinamente vendiendo, como les digo, una plataforma como Autores Editores puede distribuir fácilmente a una Argentina, a una España, sin ningún problema, y a veces enredan al momento de dárselos a una editorial
Un editor, piensa y lee desde sí mismo y desde su circunstancia. Entonces, pues hay una subjetividad en eso, y eso es lo que yo le digo siempre a alguien que le rechaza un libro. Yo no creo que por estas razones pueda publicar el libro, pero son mis razones. Mañana el libro se autopublica y resulta que fue un éxito, o el caso evidente de 100 años de soledad, que es el ejemplo más citado, me imagino yo, del mundo editorial, en donde Gabo pues reparte la novela entre 2 editoriales, Seix Barral en España dice que no, o Carlos Barral, y Sudamericana en Buenos Aires dice que sí, y pues miren lo que ha pasado. Es decir, el señor Barral, que era la primera opción de Gabo, pues se quedó sin la obra probablemente más vendida del siglo XX de lejos, en el mercado bibliográfico. Entonces, los rechazos son cosas subjetivas. Ahora bien, dentro de la profesionalización de la industria editorial, así como acabo de decir de la ortodoxia de no, el editor no puede vender servicios editoriales. El editor que está empleado en una empresa editorial no puede salir a vender, porque su negocio y su mirada y su mentalidad se distorsiona. Pero tampoco puede, me parece a mí, en el sentido de lo que está preguntando Bernardo, terminar siendo injusto con lo que acepta, con lo que publica o lo que deja de publicar. Tiene que haber una justificación. ¿Qué hacemos en Planeta con lo que se recibe? Todo lo que se recibe, no se recibe todo. Todo lo que se recibe, todo lo que llega por un filtro, por un amigo, por una recomendación, por algo que vio un editor en una red social, en Wattpad o lo que sea. Todo eso tiene que pasar por un informe de un editor externo. Si no hay informe, para mí no hay manera de publicar un libro, o no hay manera de rechazar un libro. Y yo creo que esa vieja costumbre que se había perdido en la industria editorial la estamos recuperando, porque uno sí tiene que saber por qué rechazó un libro, porque en ese momento el libro no fue publicado, y a lo mejor en dónde estaba uno equivocado y otro acertó porque lo publicó y se volvió un éxito. Entonces yo sí creo que tiene que haber un rigor de nuevo con el asunto editorial en este mundo, porque el otro mundo, el de la autopublicación, ha crecido tanto, hay tantas posibilidades de leer nuevas cosas, que si no lo hacemos con seriedad, pues terminamos distorsionando lo que estamos haciendo. Entonces creo que hay una apuesta por defender los sellos, por mostrarle al público que hay un editor detrás, que hay alguien que está pensando y tiene una idea del mundo. No necesariamente que todo lo que publica le gusta a ese editor, pero todo lo que publica tiene una razón de haber sido publicado y es defendible por ese editor. Yo a mis editores les digo, ustedes no pueden publicar un libro que no puedan defender en público. Si a usted le da pena publicar ese libro, usted no tiene derecho a publicar ese libro, porque ¿cómo va a ser un editor avergonzado de sus propios libros? Eso es una locura, y eso ha sucedido en la historia editorial. Yo creo que el editor tiene que hacerse responsable de lo que publica. Creo que ahí estriba una diferencia importante. ¿Qué piensan del asunto? Digamos, de la parte de autopublicación versus publicación tradicional. Digamos, desde este lado, yo que soy escritora, que no soy ni editora ni tengo una editorial, ambos, no creo que la autopublicación sea como lo que sigue después de que me rechazan, sino que son opciones, ¿sí? Entonces, en la publicación tradicional, la editorial te puede pedir ciertas cosas, tienes que ceder ciertas cosas, pero ellos llevan a cabo el proceso, ¿sí? Ellos llevan al cabo desde la maquetación, la edición, todo eso, hasta el momento que están las librerías parado. Con la autopublicación, como ya decía, es tan fácil como mandar un libro que tenga calidad, pero yo pienso que para publicar un libro no basta con ponerle fin y con tener las ganas de publicar, ¿sí? Entonces el proceso de edición de la portada, o sea, desde cositas tan pequeñas como la portada, que es algo realmente importante, hasta la parte interior, es algo que en la autopublicación uno lo tiene que hacer, ¿sí? Entonces tiene ciertas ventajas, que uno no cede tantas cosas del libro, pero sí le toca a uno hacer todo el proceso. Entonces, o toca tener o los recursos para pagarlo, porque eso es un trabajo, eso no es algo que se hace así nomás, o estudiarlo y aprenderlo y con los conocimientos de uno mismo hacerlo. Entonces, más que sea como un qué es mejor, es qué me conviene más dentro de mi posición en este momento. ¿Puedo pagar los recursos y autopublicarme, o mejor cedo ciertas cosas, ciertos derechos a una editorial y ellos realizan todo el proceso? Entonces, más que uno sea mejor que otro, es que uno da ciertas ventajas que el otro. Vale. Yo quiero introducir otro tema que tú ya lo pusiste en algún lugar, es el de la circulación. Hola. Es como pararlo.
Hola. Sí. Es el de la circulación, la distribución. Porque si nos ponemos a pensar en esta explosión bibliográfica, casi que el primer obstáculo que encuentra cualquier nueva obra es cómo llevarla al mercado. Tenemos una red de circulación, la red de librerías en Colombia y en América Latina, con algunas excepciones, es muy frágil. Y ante la cantidad de libros que están saliendo de títulos cada día, pues yo creo que no hay librería que sea capaz de absorber todo ese y de mostrarlo al público, ¿cierto? Ya están surgiendo nuevas formas de visibilidad, el comercio electrónico se está fortaleciendo, pero yo siento que ahí hay un tema importante y tiene mucho que ver también con la autopublicación y similares, porque el que viene invierte en su libro para sacarlo al mercado, le interesa mucho la distribución, porque que el libro se venda, que recupere la inversión que hizo, puede haber de todo allí, ¿cierto? Hablemos un poco de eso, de circulación y distribución de estos productos. No sé si... Bueno, yo quería como una aclaración. Una cosa es la distribución y otra cosa sería la divulgación también, porque el libro puede estar en todas las librerías, pero no se vende, ¿sí? Entonces tienes una distribución perfecta que pasa en las editoriales, digamos, en las editoriales logran una distribución, pero ahora está el camino de venderlo. Y ahora yo cómo hago para vender ese libro. Y yo creo que tanto en la editorial tradicional como en la autopublicación, el rol del autor es fundamental. El autor que más vende es el autor que más se mueve. Es un autor que tiene audiencia, es un autor que tiene una idea y la sabe transmitir a través de sus estudiantes, a través de páginas web, a través de sus redes sociales, YouTube, Instagram, lo que sea. Es por eso que te quiero hacer la aclaración, porque nosotros, por ejemplo, en Autores Editores logramos distribuir fácilmente, pero le decimos a los autores, hay un trabajo, ya listo, hiciste la parte más complicada, lo escribiste, lo pusiste ahí, lo dejaste lindo a través de un editor o lo hiciste tú mismo, pero ahorita viene la idea de venderlo y de divulgarlo. Ahora, y dicen, uy, pero ¿cómo así? Sí, le falta otro camino bien largo para llegar. Y bueno, también tiene que partir la persona del objetivo. ¿Ese libro para qué es? ¿Ese libro es para un nicho? ¿Es porque soy profe universitario y entonces quiero que mis estudiantes tengan mi documento en físico o en ebook, como sea? ¿O soy una persona que realmente sí quiere que sea conocida y famosa, que es un camino que yo veo un poco más tortuoso, que eso suceda? Eso es lo que te quería. Julieta, háblanos de eso, de cómo es el modelo de negocio en Wattpad. Bueno, Wattpad es una red social y con redes sociales se maneja, ¿sí? Entonces lo que ella decía es que una cosa es ir a publicar mi libro, pero si yo lo publico y voy y me siento a esperar que se me sumen las lecturas solitas, eso no va a pasar. Entonces a mí también me toca ir a venderlo, o sea, venderlo entre comillas porque pues las novelas en Wattpad son gratuitas, pero a mí me toca ir a redes sociales a publicarlo, a hablar de mi libro, a hablar de mis personajes, a hablar de por qué deberían leerlo de una forma, digamos, más personal que lo hace, por ejemplo, una editorial. La editorial habla del libro y de la trama, en cambio yo como autora, que tengo una conexión más directa con los lectores, o sea, es como una promoción más personal, es de los lectores conmigo y de yo con ellos, ¿sí? Entonces hay que moverla demasiado para que crezca, y en el momento en el que crece es cuando se cruzan ese tipo de oportunidades como las que ofrecen las editoriales, porque una editorial si ve una novela que está haciendo un boom en una plataforma, pues se va a interesar. Entonces, ¿cómo hago yo que mi novela crezca? Hablando de ella, ¿sí? Porque publicarla es una cosa, hacer que crezca es otra cosa. Entonces hay que estar y hay que ser muy constantes. Wattpad y la mayoría de redes sociales, creo, funcionan es con constancia y que uno esté todos los días ahí. O sea, si yo publico y dentro de 6 meses vuelvo a publicar, lo que pasó con mi cuenta, esa cuenta ya está desierta de cualquier red social. Entonces me toca estar constancia, perseverancia y todos los días. Exacto, sí, o sea, qué quieren los lectores y qué quiero yo de los lectores, y hay una conexión, digamos, que es demasiado directa porque uno habla directamente con los lectores, no es solamente como algo platónico, como cuando uno le escribe a un autor súper famoso, que ellos nunca le van a responder a uno, ¿sí? Pero entonces, en cambio, uno sí habla con ellos, entonces ellos le dicen a uno qué le parecen las novelas de uno y uno, acorde a eso, va moldeando lo que uno va trabajando. Vale. Antes de darte la palabra, Juan David, quiero meterle esta reflexión.
hoy en día, por ejemplo, por impresión por demanda o por impresión digital, a ver, la tirada promedio en Colombia y en el mundo ha caído significativamente. Usted puede hablar de que en los años 90 la tirada promedio podía estar alrededor de 4 o 5 mil por cada libro. Hoy en día está cerca a 3.000, incluidos textos escolares. Pero si usted resta los textos escolares, las tiradas medias deben estar alrededor de 700, 800. Muchos títulos se sacan 200, 300 ejemplares para tentar el mercado. Y creo que con esos 300 no alcanza a cubrirse la red de librerías del país. Y se concentra mucho en ciertos segmentos. Esa es una pelea muy fuerte del sector. ¿Cómo lo Sí, ves? pero piensen en cada uno de ustedes que me parece muy interesante tanto lo que dice Juliet como lo que dice Diana. O sea, yo sí siento que la industria editorial del mundo se transformó por el crecimiento, que ya lo hablamos, se transformó por la oferta y se transformó, por supuesto, por la demanda. Eso quiere decir que piensen cada vez que ustedes van a escribir, promover, editar un libro, sea cual sea el caso de ustedes como profesionales de la industria, porque ahí hay unas respuestas importantes. Es decir, lo que se hacía antes de la globalización, si se quiere, era hacer unos tirajes promedio, como dice Bernardo, a ver a quién le pegaba uno en una masa informe que entraba a unas librerías. Hoy en día nosotros nos estamos dirigiendo a nichos y cada uno de nosotros es una persona que tiene unos hábitos, que tiene unos gustos, que tiene una idea del mundo. Y ahí es donde uno tiene que preguntarse, ¿a quién le estoy hablando yo? No solo como escritor, sino como editor. Es decir, los 180 o los 200 o los 300 novedades que hacemos al año, no todas pueden ir al mismo canal, no todas pueden ir al éxito. En el éxito no se van a vender todas, ni a la librería Garabato en Teusaquillo, ni a la Lerner del centro. Estamos hablando de que estamos en una sofisticación tan grande del mercado editorial que estamos absolutamente fragmentados. Cuando uno entiende eso, entonces uno distribuye de manera inteligente. ¿Qué quiere decir distribuir de manera inteligente? Que esas pequeñas tiradas de las que habla Bernardo van, por ejemplo, a librerías independientes. Y uno tiene que ser claro con el autor y dejar de mentir, porque eso también es una mala costumbre en la industria editorial, y decirle, tus libros van a estar aquí, en estas librerías. No, no, es que mi libro no se consigue en Panamericana Villavicencio. No, tu libro no va a la Panamericana Villavicencio. ¿Por qué si yo tengo 2 amigos en Villavicencio? Lo lamento mucho, que los 2 amigos llamen a Casa Tomada en Bogotá, que tiene un servicio de domicilios estupendo, y te lo mandan a tu amigo en Villavicencio, le mandan el libro. Ese tipo de sofisticación, y yo lo llamo sofisticación porque eso requiere un enorme trabajo. Eso no es decir, ay, es que los de arte van para aquí, los de literatura van para allá, los otros por todas partes. No, hay que empezar a entender y a preguntarle lo que decía Diana, al escritor, ¿usted quién es? ¿Usted dónde viene? Yo, por ejemplo, estoy haciendo mucho de literatura regional, y digo regional de autores que viven en Cali, en Pereira, en Medellín. ¿A dónde concentramos la distribución? Pues en esos lugares, es apenas obvio. Antes no, antes se ponían 50 en Bogotá, 50 en Medellín, 50 en Pasto, 50 en Barranquilla, 50 en Cartagena, y así se iba sumando. ¿Qué pasó con los de Barranquilla? Que al señor nadie lo conocía en Barranquilla. ¿Y qué pasó cuando quisimos llevarlos a Medellín? Que el señor ya pasó un año y ya su libro pues no vendió lo que había en la ciudad, y que no va a vender más porque ya fue. Entonces, ese es el tipo de sofisticación y de preguntas que tenemos que hacer hoy en día. Y otra cosa más que yo creo que es clave en lo que dicen y que nos han enseñado los jóvenes y la gente que se autopublica, y es que el autor tiene que cambiar su mirada sobre la realidad. Hace 20 años un autor entregaba un texto y la editorial se encargaba de todo. Los que funcionaban eran estrellas, los llevaban, los subían, los bajaban. Los que no funcionaban les publicaban un libro y hasta luego. Yo hoy a todos los autores les digo, yo no quiero publicar libros, quiero publicar obras. ¿Y eso qué quiere decir? Un oficio de la paciencia. Quiere decir que tú, amigo escritor, tienes que ocuparte de tu libro, tienes que ir a la librería, tienes que ayudarme a mí como editor a hacer la presentación. Imagínense si yo hago más o menos 10 o 15 novedades al mes. Yo no puedo atenderlo todo solo, yo no soy mago, no tengo 15 personas en prensa y 15 personas en mercadeo para que me atiendan esos autores. Entonces el autor tiene que entender ese tipo de transformaciones. El que no lo entienda hoy
básicamente tiene dos caminos. Uno, apostar a que su obra se defienda sola, que es el caso de muy buenos escritores colombianos, tipo Tomás González. Tomás no sale, Tomás escribe, publica y él está en su cuento, no le interesa la promoción. Entonces, como tiene tan alta calidad literaria y una carrera de 30 años detrás, pues se venden sus libros, pero de esos no hay muchos. Los demás tienen que echarse los libros al bolsillo. Un ejemplo solamente para decir esto y no me alargo más: Mario Mendoza. Mario Mendoza empezó solo, o sea, todo el mundo dice, oye, Mario Mendoza, Mario Mendoza es un tipo que se echó los libros en la maleta durante 15 años, solo, yendo a dónde, a los barrios, a las cárceles, daba charlas en batallones, él solo. Después tuvo, evidentemente, siempre ha tenido un apoyo por parte de Planeta, eso no quiero decir que no, pero es un autor que se impuso a fuerza de lo que hace Juliet. Antes no había redes sociales, de ir con sus libros a todas partes. Hoy en día, si eso no lo hacemos y no tenemos la conciencia de que los libros no funcionan porque se publican y ya, pues es producir libros para que no se lean. Y yo sí siento, como decía Gabriel Said, que eso no tiene ningún sentido, que los demasiados libros simplemente nos agobian, o uno es capaz de defender lo que hace como autor, plataforma que autopublica o editorial comercial, o mejor no hacer las cosas. Yo creo que si uno no cree verdaderamente en un libro, uno no tiene por qué publicarlo, o autopublicarlo incluso. ¿Para qué? Yo les voy a poner otro tema alrededor de autores cazando editor. Todo el mundo quiere el libro impreso. Hay todavía ese deseo de que si el libro no está en papel no funciona. ¿Por qué no hablamos un poco de eso? De tu experiencia, la de ustedes, ¿cierto? En nuevos autores, ¿cómo juegan? Tú ya estás digital, lo tuyo siempre es digital, pero tú quieres ir al impreso, por ejemplo, cosas de ese tipo. Reflexionemos sobre ello. Sí, vamos a tener en cuenta las preguntas. Vamos a tener media hora de preguntas ahorita, ¿vale? ¿Qué hora son? Sí, a las 12. 12:30. 12:30. No, nosotros estamos hasta las 12:30 programados. Sí. Dale, Juliet. Bueno, yo creo que cuando uno escribe, puede que no empiece con el deseo de publicar en físico, pero en algún momento el deseo llega, ¿sí? Yo creo que especialmente con las personas que escriben, para sí mismos, o sea, cuando tienen su libro terminado en su computador y ya, yo creo que ahí es donde nace el deseo que tú hablas de si no lo tengo en físico no me sirve, ¿sí? Por mi parte, personalmente, durante estos 5 años no he, buscado activamente las oportunidades de publicar, porque de momento me he sentido satisfecha publicando solo en digital, ¿sí? Porque Wattpad es una comunidad que le da mucha retroalimentación a uno, ¿sí? Entonces uno siente que lo están leyendo. Yo creo que el deseo de publicar es tener lectores, que haya gente que diga, yo leí tu libro, me gustó, no me gustó, me hizo sentir, no me hizo sentir. En Wattpad ya de por sí, aún con las novelas gratuitas, se tiene eso, se tiene como ese cariño de los lectores, esa palabra de que uno sabe que hay alguien al otro lado que lo está leyendo, ¿sí? Entonces, mucha gente sí quiere publicar en físico de inmediato, pero pues yo siempre he pensado que es con ese deseo de que alguien lo lea a uno. Entonces, hasta el momento no he buscado activamente las oportunidades, pero pues obviamente es un proyecto que uno tiene en mente como un deseo de quizás algún día pase. Entonces, de desearlo, uno lo desea, pero por mi parte, personalmente, de necesitarlo como para sentir que mis escritos tienen validez completamente, no, porque por el momento mis lectores me dan como ese cariño que quiero recibir al momento de escribir. Y yo a Diana le redondeo la pregunta con una cosa muy concreta. De los, no sé, 2.000 que llegan a tocar tu puerta, o los 3.000, cualquier cifra que sea, ¿qué porcentaje están dispuestos a sacrificar lo impreso y quedarse en lo digital? No sabría responderte exactamente. No, porque nosotros trabajamos únicamente con impresión. Nosotros no nos metimos, y fue bien arriesgado, porque lo hicimos hace 10 años, que era cuando estaba todo este boom del ebook y que el libro impreso se iba a acabar, y nosotros tocando las puertas a las imprentas diciéndole, oiga, ¿será que usted me imprime un solo libro? Y el impresor se rascaba la cabeza y decía, ¿pero uno solo? Y yo, sí, uno solo. Y el tipo, pues no sé, pero vio que había una posibilidad. De hecho, imprimimos en imprentas donde se imprimen las editoriales tradicionales, es decir, con una excelente calidad. Pero retomando el tema del si quieren ver el libro impreso o no,
Yo creo que sí, en el fondo quieren, cuando uno lo hace a través de un ebook, uno no hace como esa transición, es como ese mito, no sé, hay algo que tiene el libro impreso que no lo tiene el ebook. El ebook, ¿qué pasa? Lo hiciste, lo dejaste ahí, ¿qué? Ya, pasó. En el impreso, incluso nuestros autores nos mandan videos, nos mandan, cuando hacíamos eventos presenciales, porque ya llevamos 2 años que no los hacemos, lloraban, es decir, cuando le empezamos a dar el libro a cada uno decía, mira, este es tu libro, este es el tuyo, este es el tuyo, algo pasaba en el cerebro de ellos que empezaban a llorar y decir, por fin tengo mi libro, y lo tenían en ebook hace cuántos años, ¿sí? Entonces, yo creo que es de cada uno, no es una pelea, como tú dices, así como entre autopublicación y editores, el ebook y el libro impreso, yo creo que conviven perfectamente, pero sí siento, y no sé ustedes cómo lo ven, pero yo sí siento que el libro impreso tiene su magia. Vale. Pero fíjese usted que, por ejemplo, durante la pandemia, el registro ISBN en Colombia saltó del 25% que estaba en el 2019 a casi el 37% el año pasado. Hay un crecimiento notable del registro digital. ¿Cómo lo ven ustedes desde Planeta, Juan David? No, o sea, digamos, la respuesta está en la realidad y en la evidencia, no es una sensación. Los grandes grupos editoriales, más o menos nuestra facturación, el 80% son libros de papel y el 20% son libros digitales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todos ustedes que están ahí abajo, que son lectores, que están en una feria del libro, prefieren el 80% leer en libros de papel y el 20% en libros de digital. Como el mercado manda en este tipo de empresas, evidentemente, pues la respuesta se muerde la cola y no hay que echarle demasiada cabeza. ¿Qué es lo que pasa con el objeto, con un objeto tan misterioso como el libro, al cual Bernardo y yo y quizás Diana, que es mucho más joven, pero recuerda que hace 20 años lo dieron por muerto? El libro se acabó, olvídense de esta cuestión, viene el libro digital. Nosotros que íbamos a las ferias de Frankfurt, yo veía cómo supuestamente iban a chiquitar los espacios, todo íbamos a verlo a través de pantallas, ya no íbamos a necesitar grandes espacios para exhibición de libros, y nada de esa profecía de la desaparición del libro en papel se cumplió. ¿Por qué no se cumplió más allá de las razones, digamos, pragmáticas del mercado? Por lo que dice Diana, en el fondo tenemos una relación moral y sentimental y cultural tan profunda con el libro, que si, digamos, concedemos que en la modernidad surgió en el siglo XV con la invención o con la puesta en marcha de la imprenta, ¿cierto?, de Gutenberg, aunque libros existen desde los papiros de Egipto, por supuesto. Si concedemos que ese fue el momento fundacional del libro, de la reproducción de los libros como los conocemos hoy, estamos diciendo que más o menos llevamos 7 siglos, ¿cierto?, o 6 siglos, asumiendo que ese es nuestro soporte de lectura. Derrotar esa aura y esa cultura, pues no es en 5 minutos. ¿Qué pasó con la música y la reproducción de la música? Pues que tenía, no sé, un siglo probablemente. O sea, los discos o los soportes para oír música no tenían más de un siglo. ¿Qué pasó con el cine? Lo mismo. El libro, en cambio, tiene una ascendencia mucho más poderosa y honda que cualquier otro objeto cultural, y eso no es desdeñable. Ahora bien, una cosa es el libro y otra cosa es la lectura. Son discusiones distintas. Entonces, yo sí creo que eso tendremos que aprenderlo a separar, porque a veces se sataniza uno de los dos lugares, y yo creo que en el campo de la lectura, no de la industria editorial, uno no puede satanizar nada. Uno no puede satanizar si los niños o los jóvenes quieren leer en tabletas. Yo sería un tonto si hiciera eso. Mis hijos se la pasan clavados en tabletas, no les prohíbo la televisión, no les puedo prohibir nada, están ávidos de contenidos. ¿Por qué voy a prohibirles? Ay, no tienen que leer en papel. No, pues si les gusta más leer en tableta, ocurren cosas distintas, sí, hay estudios lo suficientemente avanzados para decir que al cerebro le ocurren cosas distintas cuando lee en papel que cuando lee en pantallas. Clarísimo eso. La pregunta que quiero plantearles otro tema como para cerrar la charla entre nosotros, y yo parto de decir lo siguiente: no todo es novela, cuento, poesía. El mundo editorial, yo me atrevo a decir que es el mundo,
el segmento literario es el más pequeño de la producción editorial. El mundo editorial es mucho más grande que eso. Está los textos escolares, está el libro científico y técnico, libros de ensayo, ciencias sociales, todo este tipo de cosas. ¿Cómo ven este tema en los diferentes nichos? El de la casa de editor. Es muy distinto enfrentarse o que un poeta enfrente a un editor a que lo haga un estudioso de un tema o alguien que descubrió algo novedoso o tiene una teoría particular. ¿Lo ven diferente o no? No, quisiera entender mejor tu pregunta ahí en ese sentido. Sí, porque es que cuando muchas veces la gente piensa que los editores están a la casa es de libros, novelas, cuentos y cosas de ese tipo. Pero venga, es que hay mucha gente, y creo que es la gran cantidad, y yo estoy seguro que de los 40.000 registros de obras literarias que tiene la Dirección Nacional de Derecho de Autor, debe haber mucha cosa distinta a cuento, poesía, ensayo. ¿Cómo se le puede abrir la puerta a esos otros autores que están en casa de editores? Pues en el caso de autores, editores... Discúlpame una cosa, si yo reviso la lista de libros más vendidos en Colombia el año pasado, lo hablábamos con Juan David ahora, de los 20 primeros, 15 son no ficción. Entonces ese es un segmento muy importante del mercado. Sí, en el caso de autoreseditores.com está definitivamente dividido. Ahí tenemos a libros técnicos, ingenieros que tienen su método, que escribieron acerca de un método o acerca de determinado nicho muy específico, y en autores estamos completamente divididos, y lo que sucede ahí es que nosotros no les ayudamos poniendo categorías, pero a nosotros no nos interesa si es literatura, si es poesía, si son los cuentos de la abuela, si es una investigación muy profunda. Realmente está bien dividido y ahí caben todos. Sí, muy breve. No, yo voy a permitirme una respuesta un poco más humana. Es que creo que así como el editor es un cazador y hay de alguna manera una oferta afuera que tiene algunas expectativas siempre, así sea yendo a donde alguien que autopublica o alguien que edita y vende libros, yo creo que lo que tenemos que empezar a plantearnos en serio todos es que estamos en una industria cultural, y si no apelamos a lo cultural, a lo humano, a la curiosidad, a la atención, a poder responder que sí y también responder que no, es decir, si no volvemos por esos códigos, creo que el capitalismo va a devorarlo todo, y yo creo que la industria editorial tiene un componente cultural lo suficientemente poderoso, como lo acabo de mostrar con el objeto libro, que eso no se puede desdeñar. Con esto quiero decir que el editor tiene que ser alguien no solo curioso, no solo atento, sino alguien dispuesto a escuchar y a responder a esos otros que tienen un sinnúmero de temas que no solo son, digamos, los más canónicos, la poesía, el cuento, la novela. Hay la capacidad del editor de transformar la realidad, también pasa por la capacidad de los escritores por promover nuevas formas y nuevos caminos editoriales. No se les olvide que un libro que se llama El infinito en un junco, que escribió una señora que se llama Irene Vallejo, que lo publicó en la editorial Ciruela y que salió con un primer tiraje de 2000 libros, que era una historia de la lectura desde los egipcios hasta hoy, sin ningún tipo de expectativa por parte de su editor distinta, que era un libro que le parecía muy bello y muy bueno. Hoy más o menos ha vendido 1 millón de libros. Un libro que empezó con un tiraje de 2000 libros. Eso no ocurre solamente porque un editor es muy inteligente, eso ocurre porque humanamente somos capaces de conectarnos a través de algo que nos llama y nos apela. Yo volvería por ese sentido humano de la edición. Si eso no existe, los éxitos tampoco van a existir. Ustedes pueden meter todos los millones de dólares que quieren en promover una obra, y a lo mejor, como dice Diana, esa obra termina siendo un misterio y no se vende. Entonces es por eso que la plataforma, si bien tiene todos los géneros, en todos los géneros hay contenido, pero los que más se popularizan son los del romance, con todas las ramas que contiene, romance con fantasía, con acción, con aventura, pero romance, ¿sí? Entonces, si bien sí creo que
puede haber ensayos, no ficción, biografías, etcétera. La acogida que van a tener va a ser de pronto muy poca porque no es el público al que Wattpad está dirigido. Vale, yo creo que ya suficiente ilustración va. Quiero abrirle Las preguntas al público. ¿Alguien tiene un micrófono para